Papá, no me dejes. El grito desgarrador de un niño de 7 años rompió el silencio de la madrugada en un barrio obrero de Texas. Afuera, las luces rojas y azules de las patrullas del ICE iluminaban la fachada de la pequeña casa donde Carlos Ramírez vivía con su familia. Los agentes entraron a la fuerza, armados, con rostros inmutables ante el pánico de la familia. Carlos abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre sus brazos. «Por favor, mi hijo es estadounidense», rogó mientras 2 oficiales lo sujetaban por los brazos. «Eso no importa. Tú no perteneces aquí», respondió uno de ellos, con una voz tan fría como el metal de las esposas que le pusieron. El niño se aferró a la camisa de su padre, llorando sin control. Pero nada importaba. En cuestión de segundos, Carlos fue arrastrado fuera de su casa y empujado a una fila interminable de inmigrantes que compartían su mismo destino. Mujeres, hombres, ancianos y niños eran sacados de sus hogares como criminales, mientras los vecinos observaban con miedo desde las ventanas. Aquel fue el primer día de la Gran Purga. La mañana anterior, en la Casa Blanca, el presidente Trump se dirigió a la nación en cadena nacional. Su rostro reflejaba seguridad. Su voz era firme y su mensaje contundente. «A partir de hoy, Estados Unidos recupera su grandeza», declaró con un ademán grandilocuente. «Durante demasiado tiempo, los inmigrantes ilegales han explotado nuestro sistema, robado nuestros trabajos y debilitado nuestra economía. Eso termina ahora». El anuncio fue recibido con vítores por sus seguidores más fervientes. En las calles, los noticieros repetían las imágenes del presidente firmando la orden ejecutiva que permitía la deportación masiva inmediata de millones de inmigrantes indocumentados. Operación Recuperación, como la llamaron los medios conservadores, entró en acción de inmediato. Miles de agentes del ICE irrumpieron en fábricas, restaurantes, campos agrícolas y barrios enteros en busca de inmigrantes. No hubo advertencias, no hubo segundas oportunidades. Los vuelos y autobuses con destino a México y Centroamérica se triplicaron en un solo día. Cientos de familias quedaron destrozadas, con hijos ciudadanos estadounidenses abandonados a su suerte, mientras sus padres eran deportados. Pero el gobierno estaba convencido de que esto sería el inicio de una nueva era. «Estos trabajos volverán a los estadounidenses», aseguró Trump en una entrevista esa misma noche. «Nuestros ciudadanos finalmente podrán recuperar lo que les pertenece». Sin embargo, la realidad era mucho más compleja de lo que imaginaba el presidente. En los días siguientes, algo extraño comenzó a ocurrir en los campos agrícolas de California y Texas. Las plantaciones de fresas, lechugas y tomates se quedaron sin trabajadores. Los empleadores intentaron contratar estadounidenses, pero pocos se presentaron, y los pocos que lo hicieron no aguantaron ni un solo día bajo el sol abrasador. «No puedo creer que haya gente que haga esto por tan poco dinero», se quejaba un joven de 22 años mientras se quitaba los guantes y se marchaba antes del mediodía. En la construcción, la situación era similar. Edificios que debían ser terminados en semanas quedaron a medio camino. Los obreros estadounidenses exigían salarios más altos y mejores condiciones, algo que las empresas no estaban dispuestas a ofrecer. «Los mexicanos trabajan más rápido y mejor», admitió en privado un contratista en Florida. «Pero ahora no sé qué vamos a hacer». Las fábricas comenzaron a cerrar. Los restaurantes sufrieron escasez de personal y las calles se llenaron de basura porque nadie quería los trabajos de limpieza. Los noticieros, que antes apoyaban la purga, ahora comenzaban a mostrar imágenes de campos abandonados, productos pudriéndose en los supermercados y calles llenas de basura. Pero lo peor aún estaba por venir. Las empresas comenzaron a presionar al gobierno. Agricultores, constructores y empresarios aparecían en entrevistas denunciando la crisis laboral.
Nos prometieron que los estadounidenses tomarían estos trabajos, reclamó un granjero de Arizona ante las cámaras de CNN. Pero nadie los quiere. Mis cultivos están muriendo, y si no los cosechamos pronto, perderemos millones. Los precios de los alimentos comenzaron a dispararse. En menos de un mes, productos básicos como el maíz, el tomate y la carne subieron más de un 40%. Restaurantes cerraban por falta de personal. Las grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles enfrentaban una crisis de limpieza sin precedentes. Las redes sociales estallaron. ¿Dónde están los trabajadores que iban a salvar la economía? Trump nos mintió. No hay nadie que quiera estos trabajos. Extraño a los mexicanos. Nunca pensé que diría eso. El caos se extendía, y en la Casa Blanca, Trump empezaba a notar el error que había cometido. Mientras la crisis se profundizaba, el gobierno trató de minimizar la situación. Trump apareció nuevamente en televisión, insistiendo en que todo estaba bajo control. «Estamos en una transición», declaró con una sonrisa forzada. «Pronto veremos los beneficios de esta gran decisión». Pero sus palabras sonaban vacías. Mientras hablaba, la pantalla se dividía en imágenes de supermercados con estantes vacíos, obreros abandonando sus puestos y calles repletas de basura. Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, comenzaba a tambalearse por una simple verdad que nadie había querido aceptar. Su economía dependía de los inmigrantes que tanto despreciaban. Y ahora, con ellos fuera del país, la pesadilla apenas estaba comenzando. El sol abrazaba los vastos campos de California, donde largas filas de cultivos de fresas y lechugas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero algo estaba mal. En años anteriores, cientos de trabajadores se movían con precisión entre los surcos, cortando y recolectando sin descanso. Ahora, el campo estaba casi desierto. Solo unos cuantos estadounidenses, la mayoría jóvenes sin experiencia, intentaban hacer el trabajo que antes realizaban los inmigrantes mexicanos con destreza y rapidez. «¡Maldita sea!», exclamó un joven rubio, dejando caer la caja de fresas. «No aguanto más este calor». Uno tras otro, los nuevos trabajadores abandonaban los cultivos. Algunos duraban unas horas, otros un par de días, pero ninguno volvía. En las oficinas de las grandes empresas agrícolas, los dueños se desesperaban. Las cosechas estaban en riesgo y las pérdidas crecían cada minuto. En la construcción, el panorama no era diferente. En Miami, un rascacielos que debía completarse en 6 meses quedó a medias. Los obreros estadounidenses, sin la experiencia y la disciplina de los inmigrantes, no lograban avanzar al ritmo necesario. Las empresas intentaron subir los salarios, pero ni con eso lograban atraer suficiente personal. «No importa cuánto paguen», murmuraba un supervisor. «Los gringos simplemente no quieren estos trabajos». Mientras tanto, en las ciudades, el colapso era evidente. En Los Ángeles, las calles se llenaban de basura. Las bolsas de desperdicios se acumulaban en las esquinas. Los roedores comenzaban a aparecer en zonas residenciales y el hedor era insoportable. Las empresas de limpieza, desesperadas, anunciaban contrataciones urgentes. Ofrecían el doble del salario habitual, pero aún así nadie quería recoger la basura. En los restaurantes, la falta de cocineros y meseros obligó a cerrar cientos de locales. Grandes cadenas de comida rápida tuvieron que reducir su horario o cerrar sucursales enteras. En las cocinas que aún funcionaban, los gerentes sudaban tratando de mantener el ritmo con personal insuficiente. «Antes tenía 10 cocineros en turno, ahora apenas tengo 3», se quejaba un gerente de McDonald's en Texas. «Esto es un infierno». La crisis también golpeó a las familias acomodadas. En los barrios ricos de Nueva York y Miami, las amas de casa empezaron a notar que ya no había personal de limpieza ni niñeras disponibles. Las mujeres que solían contratar ni siquiera respondían las llamadas. Muchas habían sido deportadas o habían decidido marcharse antes de ser atrapadas por el ICE. En menos de un mes,
El país se tambaleaba. Los mercados financieros empezaban a resentir el impacto, con el precio de los alimentos subiendo y los negocios cerrando. La inflación comenzaba a dispararse, y las protestas, antes lideradas por inmigrantes, exigiendo derechos, ahora eran encabezadas por empresarios y trabajadores estadounidenses que veían sus empleos en peligro. La prensa, que en un principio había respaldado la purga de inmigrantes, comenzó a cambiar su tono. En programas de televisión y noticieros, los expertos analizaban el desastre en cámara. Un periodista de CNN mostró una imagen satelital comparando los campos agrícolas antes y después de las deportaciones. El contraste era brutal. Donde antes había líneas verdes y vibrantes, ahora solo quedaban cultivos marchitos y tierra seca. Nos dijeron que los americanos tomarían estos trabajos, dijo un agricultor en una entrevista. ¿Dónde están? El descontento se extendió hasta los círculos más altos de poder. En una reunión de emergencia en la Casa Blanca, los asesores de Trump intentaban minimizar la crisis, pero el rostro del presidente reflejaba tensión. «Esto es temporal», dijo uno de los consejeros. «La gente solo necesita acostumbrarse a los nuevos trabajos». Pero incluso dentro del propio gabinete, la incredulidad crecía. La secretaria de Agricultura advirtió que, si la situación continuaba, el país enfrentaría una escasez de alimentos sin precedentes. «Se nos acaba el tiempo», dijo con voz grave. «Si no encontramos una solución, vamos a enfrentar una crisis económica peor que la de 2008. Mientras tanto, en México, la situación era completamente distinta. Con la llegada de miles de deportados, la economía del país experimentó un cambio inesperado. Los trabajadores, antes explotados en Estados Unidos, ahora usaban su experiencia para mejorar el sector agrícola y la construcción en su propio país. Empresas que antes dependían de remesas del extranjero empezaron a contratar a los mismos trabajadores que el gobierno de Trump había despreciado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de burla y celebración. Los mexicanos, que por años habían sido blanco de ataques y discriminación, ahora observaban cómo la gran potencia del norte se hundía en el caos por su propia arrogancia. Pero en Estados Unidos, la desesperación crecía. Los mercados de valores seguían en caída. Las empresas pedían desesperadamente la intervención del gobierno y los consumidores comunes empezaban a notar la diferencia en los precios y la calidad de vida. Las primeras encuestas mostraban una caída drástica en la aprobación de Trump. Su discurso de supremacía económica se desmoronaba. Las protestas en Washington aumentaban, con pancartas que antes decían «construyan el muro», ahora reemplazadas por «traigan de vuelta a los trabajadores». El golpe final llegó cuando un famoso periodista de la NBC confrontó a Trump en una conferencia de prensa. «Señor presidente, usted prometió que los estadounidenses reemplazarían a los inmigrantes. ¿Qué dice ahora que el país está al borde del colapso?» Por primera vez, Trump se quedó sin palabras. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Su mirada recorrió a los reporteros, sus asesores y las cámaras en vivo que transmitían su imagen a millones de personas. Tragó saliva. «Estamos manejando la situación», murmuró sin la convicción de siempre. Pero todos sabían la verdad. El país no solo estaba en crisis, estaba al borde del desastre. Las luces de Times Square brillaban con menos intensidad esa noche. Los anuncios de grandes marcas seguían encendidos, pero las calles estaban más sucias de lo habitual. Los restaurantes que solían estar abarrotados ahora exhibían carteles de «cerrado temporalmente» en sus puertas. En Washington, la situación era aún peor. Las oficinas del gobierno estaban en crisis, recibiendo miles de quejas y peticiones de empresarios, agricultores y ciudadanos desesperados por la falta de trabajadores. Trump se encontraba en la sala de crisis de la Casa Blanca, rodeado de asesores que hablaban al mismo tiempo,
tratando de encontrar soluciones. La secretaria del Tesoro explicó que la inflación seguía en ascenso y que los precios de los productos básicos habían aumentado un 60% en menos de 2 meses. Señor presidente, si no detenemos esto ahora, nos arriesgamos a una recesión, dijo el secretario de Comercio. Trump tamborileó los dedos sobre la mesa, su mandíbula apretada. No podemos retroceder, dijo, con la voz más tensa de lo habitual. Sería admitir que nos equivocamos. Los asesores intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían la verdad. Ya se habían equivocado y el país entero lo estaba pagando. En el resto del país, la situación se deterioraba rápidamente. En los supermercados, los anaqueles vacíos eran cada vez más comunes. Las tiendas racionaban productos como la leche, la carne y las verduras. Las colas para comprar alimentos frescos eran interminables y en algunos lugares los disturbios comenzaban a estallar. «Es ridículo», se quejaba una mujer en un noticiero de California. «Antes compraba una libra de tomates por $2. Ahora me quieren cobrar 8 y ni siquiera hay suficientes». Los restaurantes de lujo, que antes despreciaban la mano de obra inmigrante, ahora rogaban por trabajadores. Algunos contrataban personal no calificado, pero la calidad de la comida y el servicio caía drásticamente. Los clientes protestaban, dejando reseñas negativas y alejándose de los lugares que antes eran exclusivos. La comida está quemada, el servicio es lento y los meseros ni siquiera saben qué están haciendo, dijo un crítico gastronómico sobre un restaurante 5 estrellas en Chicago. Nunca pensé que extrañaría a los cocineros mexicanos, pero aquí estamos. Los hospitales también comenzaron a sentir el golpe. Las enfermeras y asistentes de salud, muchos de los cuales eran inmigrantes, habían desaparecido. Los pacientes esperaban horas en las salas de urgencias, mientras los médicos luchaban por atender a todos sin suficiente personal. Siempre pensamos que estos trabajos eran de baja categoría, admitió un analista en un programa de noticias. Ahora nos damos cuenta de que eran la columna vertebral del país. Las protestas se volvieron incontrolables. En las principales ciudades, multitudes exigían al gobierno que trajera de vuelta a los trabajadores inmigrantes. Agricultores, empresarios y ciudadanos comunes marchaban juntos, una escena impensable meses atrás. Carteles con frases como «Los necesitamos de vuelta» y «No hay América sin inmigrantes» inundaban las calles. Las redes sociales estallaron con mensajes irónicos. ¿Alguien sabe cómo disculparse en español? Construyeron un muro para que no se fueran y ahora rogamos que regresen. Felicitaciones, Trump. Lograste hacer que los gringos trabajaran por 2 días. En una reunión privada, varios congresistas republicanos expresaron su preocupación. Si seguimos por este camino, perderemos las elecciones intermedias, advirtió un senador de Texas. La gente está furiosa. Trump seguía resistiéndose a admitir su error, pero en su círculo más cercano, el pánico era evidente. La economía se desplomaba, la opinión pública estaba en su contra y, lo peor de todo, no había soluciones rápidas. Los noticieros internacionales mostraban la paradoja. México, que por años había dependido de las remesas enviadas por los migrantes en Estados Unidos, ahora estaba viendo un crecimiento inesperado. Con el regreso de millones de trabajadores calificados, las industrias mexicanas florecían. Empresas constructoras, fábricas y campos agrícolas experimentaban un auge sin precedentes. «Es irónico», dijo un periodista mexicano. «Durante décadas nos menospreciaron. Ahora, sin nosotros, su país se está desmoronando». Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Michoacán, Carlos Ramírez, el obrero deportado meses atrás, observaba las noticias con una sonrisa amarga. «Les dijimos que nos necesitaban», murmuró, mientras veía las imágenes de los estadounidenses luchando con los trabajos que él había hecho durante años sin que nadie lo valorara. Pero la pregunta ahora era, ¿estarían los mexicanos dispuestos a regresar?
El aire en la Casa Blanca era denso. La crisis había escalado a niveles impensables. Las protestas no cesaban y la presión de empresarios, agricultores y ciudadanos comunes era insoportable. En una de las reuniones más tensas de su administración, Trump se encontraba rodeado de sus principales asesores, quienes discutían a gritos mientras él observaba en silencio. Señor presidente, si no revertimos esta política, perderemos el control total del país, insistió el secretario del Tesoro, golpeando la mesa con frustración. La economía está en caída libre. La bolsa ha perdido más de un 20% en los últimos 2 meses. Los hospitales están colapsando, los restaurantes están cerrando, las calles están llenas de basura y la industria agrícola está muerta, agregó la secretaria de Comercio. No podemos seguir ignorando esto. Trump resopló y agitó la mano con impaciencia. Esto es una histeria exagerada. Los americanos solo necesitan acostumbrarse a trabajar duro, insistió, aunque en su voz ya no había la misma convicción de antes. Se han acostumbrado, señor presidente, respondió la secretaria de Agricultura con dureza. Se acostumbraron a renunciar. Las imágenes en los noticieros lo confirmaban. Los campos agrícolas estaban llenos de cultivos podridos. En un reportaje, un agricultor de California mostraba su desesperación mientras observaba los tomates y las fresas desperdiciadas. Nos dijeron que habría trabajadores americanos para reemplazar a los mexicanos. ¿Dónde están?, decía con el rostro marcado por la frustración. Ofrecí $20 la hora. Nadie vino. Subí a 25, luego a 30. No hay suficientes manos. Las grandes ciudades estaban en condiciones deplorables. Montañas de basura se acumulaban en las calles. El tráfico era insoportable debido a la falta de mantenimiento vial, y los supermercados sufrían desabastecimiento. En los hospitales, los tiempos de espera eran de más de 12 horas, y los pacientes morían por falta de personal. La opinión pública estaba en llamas. Los índices de aprobación de Trump estaban en su punto más bajo, con menos del 30% de apoyo. En las redes sociales, antiguos seguidores expresaban su decepción. Voté por él porque prometió mejorar la economía, no destruirla. Pensé que se trataba de hacer América grande otra vez, no de convertirla en un chiste. Necesitamos a los inmigrantes. Nos guste o no, ellos hacían este país funcionar. Los empresarios ya no solo se quejaban, ahora amenazaban con tomar medidas drásticas. Algunos de los gigantes de la industria agrícola y de la construcción presionaban a los senadores republicanos para que frenaran la política migratoria o enfrentarían consecuencias. Fue en este contexto que Trump, visiblemente más tenso y cansado, apareció en una conferencia de prensa improvisada. Los periodistas se abalanzaron sobre él con preguntas incisivas, pero una de ellas lo dejó sin palabras. Señor presidente, usted dijo que los americanos reemplazarían a los inmigrantes. Ahora la economía está en ruinas. ¿Reconoce que su política ha sido un error? El rostro de Trump endureció. Se quedó en silencio por unos segundos, mirando a la multitud de cámaras y reporteros que esperaban su respuesta. Carraspeó, ajustó su corbata y, con un tono menos seguro de lo habitual, pronunció unas palabras que nadie esperaba escuchar. Subestimamos el impacto que esto tendría en algunos sectores de la economía, admitió, con una voz más baja de lo habitual. Estamos evaluando soluciones para mitigar los efectos, pero las palabras ya no eran suficientes. Los estadounidenses no querían promesas vacías, querían resultados. En los días siguientes, los intentos desesperados del gobierno por atraer trabajadores a los sectores afectados fueron en vano. Se ofrecieron incentivos, aumentos salariales y beneficios adicionales, pero nada funcionaba. Los estadounidenses no querían esos trabajos, y la crisis seguía creciendo. En un último intento de apaciguar la tormenta, la administración Trump anunció una medida inesperada,
un programa de retorno voluntario para los inmigrantes deportados, ofreciendo condiciones laborales mejoradas y un camino acelerado a la legalización para quienes quisieran regresar. Pero el daño ya estaba hecho. En México y otros países latinoamericanos, las noticias sobre la crisis en Estados Unidos no eran vistas con tristeza, sino con una mezcla de satisfacción y burla. Nos echaron como si fuéramos basura, dijo Carlos Ramírez desde su nueva vida en Michoacán. Ahora nos suplican que volvamos. Los noticieros mexicanos mostraban imágenes de estadounidenses sudando en los campos, luchando en la construcción, colapsando por el agotamiento en restaurantes y hospitales, y en las calles, en los bares, en las plazas, un sentimiento crecía entre la gente: orgullo. Por primera vez, los inmigrantes no eran vistos como los necesitados, eran los que tenían el control. Y en Estados Unidos, la desesperación apenas comenzaba. El país estaba de rodillas. La economía, el mercado laboral y hasta la vida cotidiana en las grandes ciudades se habían convertido en un caos absoluto. Supermercados con estantes vacíos, restaurantes cerrados, basura acumulándose en las calles y un sector agrícola completamente paralizado. Lo que había comenzado como una promesa de recuperar el trabajo para los estadounidenses se había convertido en un desastre sin precedentes. Trump, rodeado de asesores en la Casa Blanca, escuchaba en silencio mientras uno de los principales empresarios del sector agrícola hablaba con voz furiosa. «Señor presidente, la situación ya no es sostenible. Estamos perdiendo miles de millones de dólares. No tenemos opción. Los necesitamos de vuelta». Otro empresario del sector de la construcción tomó la palabra. «Las ciudades están en crisis. La infraestructura se está deteriorando. Llevamos meses buscando trabajadores, pero nadie acepta los trabajos. No hay suficientes obreros estadounidenses dispuestos a hacerlo». Las encuestas mostraban una verdad devastadora. La popularidad de Trump estaba en su punto más bajo. Incluso su base de votantes comenzaba a darle la espalda. Las protestas afuera de la Casa Blanca no cesaban. La imagen de un manifestante sosteniendo un cartel que decía «Trump, devuelve a los trabajadores» se volvió viral. En privado, algunos senadores republicanos ya hablaban de la posibilidad de tomar distancia del presidente para salvar sus propios escaños. Trump apretó la mandíbula. Sabía que había perdido el control. Su estrategia de deportación en masa no solo había fracasado, sino que había dejado claro algo que él jamás quiso aceptar. Los inmigrantes eran la columna vertebral de Estados Unidos, y ahora él tenía que traerlos de vuelta. Esa misma noche, en una transmisión en vivo desde la Casa Blanca, Trump apareció con un semblante apagado, sin la arrogancia ni la seguridad de siempre. Tomó un respiro profundo y miró a la cámara. «Cuando implementamos la política de deportación masiva, lo hicimos con la intención de proteger el empleo de los estadounidenses. Pero hoy debemos reconocer que los inmigrantes han sido una parte fundamental de nuestro país y nuestra economía». Las redes sociales explotaron. Por primera vez, Trump estaba admitiendo su error. Por esa razón, a partir de hoy, estamos abriendo un programa especial para el retorno de los trabajadores inmigrantes, garantizando mejores condiciones laborales y una vía rápida para su legalización. El anuncio recorrió el mundo. En México, la reacción fue una mezcla de sorpresa y burla. Noticieros y programas de opinión mostraban las imágenes de estadounidenses luchando con trabajos agrícolas, constructores incapaces de terminar edificios y restaurantes cerrados. Carlos Ramírez, el obrero deportado meses atrás, veía la transmisión desde su casa en Michoacán. Su esposa y su hijo estaban a su lado. «Nos echaron como si fuéramos basura», dijo en voz baja. «Y ahora nos suplican que volvamos». Pero esta vez, las reglas habían cambiado.
En las siguientes semanas, el gobierno de Estados Unidos lanzó campañas masivas para convencer a los trabajadores de regresar. Ofrecieron mejores salarios, beneficios laborales y programas de legalización acelerada. Pero el daño ya estaba hecho. Miles de inmigrantes habían encontrado nuevas oportunidades en México y otros países latinoamericanos. Algunos habían abierto negocios. Otros se habían integrado al mercado laboral local con su experiencia. Ya no necesitaban a Estados Unidos como antes. Las cifras eran contundentes. Solo una fracción de los trabajadores deportados estaba dispuesta a regresar, y aquellos que aceptaban lo hacían con exigencias claras: mejores condiciones, respeto y garantías de estabilidad. Estados Unidos había aprendido una lección brutal. No eran ellos quienes le hacían un favor a los inmigrantes. Era al revés. Y Trump, el hombre que había construido su carrera política sobre la promesa de expulsarlos, ahora se veía obligado a rogarles que volvieran. El orgullo de su país había sido golpeado, pero el mensaje era claro. Los inmigrantes no eran el problema, eran la solución. ¿Crees que esta historia refleja una verdad incómoda sobre la dependencia de Estados Unidos en la mano de obra inmigrante? ¿Qué opinas del giro inesperado de los acontecimientos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta. Nos vemos en la próxima.